Bienvenidos a esta nueva conferencia incluida en el ciclo organizado por la Fundación Luis Jiménez Lorente para conmemorar el 5º centenario de la culminación de la Vuelta al Mundo de la expedición de Magallanes y Elcano 1522-2022. Como muchos de vosotros ya sabéis, con este propósito y a instancias del rector de la Universidad Politécnica de Valencia, don José Capilla, y con la colaboración por primera vez del Museo de Bellas Artes de Valencia, la Fundación está llevando a cabo un programa de actividades que incluyen una exposición en nuestra sede, una visita guiada y este ciclo de conferencias que se están desarrollando entre el Salón de Actos y el Salón de Actos del Museo de Bellas Artes San Pío V de Valencia. En estas conferencias ya hemos hablado de la dura vida de los marinos con doña Magdalena de Pachi Picorrales, de la repercusión de la primera vuelta al mundo en la ciencia y en la cultura del Renacimiento, con Federico Martínez Roda, del mapa que cambió el orbe, con don Francisco José Martínez López, de la influencia de la primera vuelta al mundo en el arte del siglo XVI, con Luis Arciniega, y de la cartografía valenciana, con Francisco Torres. Si os habéis perdido alguna, podéis buscarlas y ver, están colgadas en internet, en YouTube. Pues simplemente buscando Fundación Jiménez Lorente están colgadas todas las conferencias que con tanto acierto hace nuestro compañero Juan Araque. Hoy en esta penúltima conferencia, nuestro director Francisco García García nos va a ayudar a comprender el motor, el poderoso motivo por el que unos cuantos hombres valientes se embarcaron en un viaje imposible hacia un destino incierto del que la mayoría nunca regresaron. La ruta de las especias, la necesidad de una cartografía más precisa de la Tierra. De forma muy resumida os voy a decir el currículum de Francisco García, que se graduó como ingeniero de minas en geofísica por el Instituto de Prospección Geológica en Moscú en 1991. En 1992, y previo los trámites y complementos necesarios, su título es homologado y reconocido como Ingeniero Superior de Minas por el Ministerio de Educación y Ciencia español. Máster en Ingeniería Sísmica Dinámica en 1994 y doctor en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos en 1997 por la Universidad Politécnica de Cataluña. Catedrático numerario de la Universidad en 2003 y director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica en la Universidad Politécnica de Valencia 2005-2013. Ha participado en 2 campañas de investigación y prospección geofísica y geodésica de campo y gabinete en la Antártida, nada menos, en la isla Decepción, en campañas anuales de carácter internacional para los que fue seleccionado y que se desarrollan periódicamente en los veranos australes. Es miembro de varias asociaciones y colaborador en diversos proyectos internacionales. Por ejemplo, fue comisario de la tercera Asamblea Hispano-Portuguesa de Geodesia y Geofísica en 2007 o comisario del Congreso Internacional de Ingeniería Cartográfica que fue celebrado en febrero de 2008. Es académico de la Real Academia de Cultura Valenciana desde 2011 y es director desde 2010 de la Fundación Jiménez Lorente. Ha sido providencial que un hombre de su valía haya tomado las riendas de la Fundación. En estos 12 años ha sabido ponerla en valor tanto a nivel de investigación como de difusión, convirtiéndola en un vivo e importante punto de encuentro para expertos, estudiosos y aficionados a la historia de Valencia en general y a la cartografía en particular. En nombre del patronato, varios de sus miembros están aquí presentes, queremos agradecerle su incansable labor, así como los conocimientos que nos ha transmitido, pero sobre todo por contagiarnos su pasión por la cartografía histórica. Sin duda, Luis Jiménez Lorente estaría muy satisfecho de las metas alcanzadas. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Francisco García. Muchísimas gracias por tus palabras llenas de afecto y cariño. Y les voy a proponer una conferencia en las que vamos a ver la importancia de ese viaje que hicieron unos marineros bajo la corona española que dieron la vuelta al mundo, que yo lo comparo es como si ahora mismo hiciéramos una expedición a Marte sin tener absolutamente ningún tipo de cartografía o seguridad que vamos a llegar allí. Tal es la magnitud del hito, es decir, meternos en el espacio profundo y a ver si somos capaces de llegar y sobre todo de volver, que es lo más importante. Pero todo eso es una evolución de estos navegantes, de conocimientos cartográficos y de instrumentación y revolución. Y se la quiero presentar
La conferencia la he titulado Las rutas hacia las especias. Y voy a hacer una serie de protagonistas para que los vayan conociendo, para llegar a lo que conocemos ahora como nuestro mundo, ¿no? Es decir, esto que estamos viendo, una esfera tomada desde satélite, que en aquella época, aquellos entonces, tanto el siglo XV como anteriores, pues evidentemente no se conocía que era así. He escogido esta porque aquí aparece bien representada, y ustedes dirán, pues qué fácil era ir hacia las Indias o no, pero está representado lo que se conoce, el mundo conocido en aquella época. Aquí lo ven, el Mediterráneo, el Golfo Pérsico, el Mar Rojo, y por ahí, así oscurito, estaban las Islas de las Especias. Es lo que se conocía en aquella época. Pero esta ruta era una cuestión, digamos, de la Alta Edad Media o no. Pues no era una cuestión de la Alta Edad Media. Nosotros, ahora para llegar a un sitio, utilizamos un sistema de coordenadas que llamamos coordenadas geográficas de latitud y de longitud. Mediante estas coordenadas, basadas, como están viendo, en una buena proyección, una proyección esférica, conforme, que ustedes conocen y lo han visto muchas veces, lo que se llama UTM. Es el sistema de coordenadas universal, el sistema de coordenadas universal transversal de Mercator, modificado en Mercator, ¿no? Y tanto que decimos UTM, vamos a ver a lo largo de esta conferencia de dónde salió esta representación en la cual nosotros no nos perdemos sabiendo coordenadas UTM. Si a ustedes les apetece ahora comprarse unos zapatos en la capital de Mongolia, en Ulan Bator, simplemente tienen que poner las coordenadas, o bien vía terrestre o bien vía aérea, pueden llegar perfectamente, les lleva al sitio. Entonces no, entonces se desconocía todo esto. ¿Cuál fue la evolución de la ingeniería cartográfica a la hora de establecer un sistema de coordenadas geográficas? Es decir, de coordenadas, lo que conocemos ahora, y tanto todos nosotros lo tenemos, aunque sea de una forma indirecta. Todos tenemos un móvil, tenemos el mundo metido aquí, podemos ir donde queramos, pero en aquella época no. ¿Cómo fue esa evolución del tiempo? ¿Cuál fue el impulso en el siglo XVI, con esa vuelta al mundo que se dio para conocer y representar mejor la realidad, es decir, el mundo, plasmarlo en mapas? Pues vamos a hacer un pequeño recorrido. Para empezar, históricamente, nuestra protagonista aquí esencial en toda esta historia es la pimienta. Esto que ustedes van y pueden comprarlo en cualquier supermercado y se encontraba, pues no. Vamos a ver que era un tesoro, y un tesoro que se pagaba mucho más que el oro, mucho más que los diamantes en aquella época. Y se conocía desde tiempos ancestrales. Sobre todo empezó en la India, que era el centro de producción de pimienta, y China, donde, aparte de la cocina, se utilizaba mucho para medicinas, era curativo. En Grecia también era muy apreciada, pero era por las clases de élite, es decir, era muy cara lo que llegaba. En Roma, vamos, el consumo de las especias se consideraba como algo premium, de gourmet. Hay recetarios de cocina romanas que más del 75% de las recetas era con especias, por ejemplo. Y eso llegó poco a poco, y estamos en Europa, en la Edad Media, que continuó siendo primordial para la cocina, sobre todo para la conservación de alimentos y en las farmacopeas. Es decir, estamos hablando de un producto que se ha conocido a lo largo de los tiempos. ¿Por qué? Porque tanto en la época helenística como en la época romana sí se establecieron una serie de rutas, que están viendo ahí, comerciales, que sobre todo venían de lo que llamaban el mar de Eritrea, el océano Índico que conocemos, y a través del Golfo Pérsico o del Mar Rojo, pues entraban a lo que conocíamos como Mediterráneo. Los griegos eran comerciantes. Aquí, cerca de aquí de Valencia, por ejemplo, fundaron lo que es Denia, por ejemplo, colonia griega. También cerca de Málaga también fundaron colonias, o Ampurias, por ejemplo, es decir, eran comerciantes y distribuían todo esto. Pero si se fijan, estamos hablando de esta zona geográfica con la India. No está puesto de dónde venían las especias, pero porque también había unas rutas donde los navegantes malayos las traían desde las Molucas
hasta la India, y ahí ya se encargaban de llevarlas al Mare Nostrum o al mar Mediterráneo. Hay expediciones romanas de más de 150 barcos para cargar especias desde la India, volver o bien por el Golfo Pérsico o bien por el Mar Rojo y traerlas al mar Mediterráneo. Es decir, que esas rutas se conocían, y el hombre, gracias a esos eventos, iba conociendo, porque, insisto, no había aviones, no había satélites para conocer cómo era el mundo, y a base de esos viajes que se hacían en la antigüedad, se empezó a decir, bueno, ¿cómo es la Tierra? Primero que traza un mapa mundi digamos, de la Tierra conocida es Anaximandro, que plantea, como están viendo en el dibujo de la izquierda, en forma de disco con los 3 continentes conocidos. Luego Hecateo le dice que vale, que tiene forma de disco, pero que además está rodeada por océano. Quédese con esta visión de aquí, que volveremos a ella, créanme, en el siglo XI después de Cristo, en los Beatos. Ya verán cómo la idea del hombre pues va recogiendo, capturando. Tenemos, los griegos sí que lo orientaban al norte, lo que es Europa, lo que es Asia y lo que es África, el mundo conocido. Tenían bien cartografiado lo que era el Golfo Pérsico y el Mar Rojo, que era la entrada, y por supuesto, de una forma ya con más detalle, lo que era el mar Mediterráneo. Si seguimos viajando en la idea de los griegos, ya Pitágoras fue el primero que establece la esfericidad de la Tierra. Dice, ya no es plano, es redonda, con lo cual es una idea que viene muy bien. Heródoto, el ecume, es decir, las zonas habitadas, las mejora y establece que el norte tiene que estar para arriba, y va mejorando la cartografía de la zona. Demócrito de Abdera es el primero que establece un sistema de ejes para moverse por estos mapas, que nosotros le llamamos estos ejes que forman la longitud y la latitud, aunque sean primitivas. Ya pensó que era un sistema de coordenadas que podríamos saber dónde estábamos. Insisto que toda esta información la iban recogiendo de estas rutas comerciales. Los barcos venían, decían por dónde habían pasado y describían. Tanto los griegos como los romanos conocían muy bien la trigonometría, que la habían aprendido seguramente pues, de la zona de Babilonia o por la India, y sabían estos cálculos, o sea que sí que sabían trigonometría, luego no la transmitieron. Ay, perdón, ya me he ido demasiado, no sé lo que he hecho. Bien. Dice Arco, establece ya un sistema de ejes paralelos entre sí y establece el este y el oeste y el norte y el sur. Es decir, ya nos estamos acercando a nuestro sistema de coordenadas. Y establece, digamos, vale, ¿cuál vamos a poner como datum, es decir, como referencia de origen? Y él lo llama diafragma. Y luego un diafragma perpendicular. Y a partir de ahí establece ya una serie de líneas paralelas y transversales para tener un sistema de coordenadas. Y llega ya uno de los grandes protagonistas de esta historia, que es Erastóstenes de Cirene, al cual no se le hizo ni caso en el Renacimiento ni en la Edad Media. Fue el que midió por primera vez el radio terrestre, y además con una muy buena precisión. Calculó un radio terrestre, como están viendo ahí, de unos 6.286,6 kilómetros, la media radio terrestre son unos 6.500, es decir, se equivocó en menos de 300 kilómetros de radio terrestre, dando una circunferencia aproximadamente aproximadamente de 40.000 kilómetros, que es la circunferencia más o menos real. Y este es un dato. Y además dice, vale, ya recojo las ideas que estaban en el mundo helénico, y dice, vale, la Tierra es esférica, pero voy a hacer una proyección plana, porque la tengo que plasmar en un plano. Es como coger un balón de fútbol, intentarlo representar. Aplastándolo no vamos a poder, tenemos que hacer lo que se llama en matemáticas proyecciones. Y hacemos esas proyecciones. Conocían muy bien el tipo de proyecciones. Y, como están viendo, ya es un mundo más cercano al nuestro, que ya tiene un sistema de paralelos, más o menos, y va recogiendo más datos. Fíjense que aquí está lo que es Ceilán, aunque esté desvirtuado y tal, pero ya estaban situando a Ceilán como un punto de entrada. Es decir, cada vez que había más expediciones, pues se iba mejorando este mapa.
Aquí viene otro de los grandes protagonistas de esta historia, que es Poseidonio de Amapea. Él vuelve a medir la Tierra, pero se equivoca. Y se equivoca bastante, se deja un cuarto de circunferencia terrestre por el camino. Dice que la circunferencia terrestre son 30.000, más o menos, 30.000 kilómetros. Y eso provoca este error, induce y provoca también al descubrimiento de América y a la primera vuelta al mundo. Ahora hablaremos de ello, ¿vale? De los errores se aprende y aprendimos muy bien. Crates, de malos, hace una orbe terráquea y, aparte de añadir el ecumene, es decir, donde estaba habitada, ellos creían en la simetría y pensaban, no, tiene que haber como 4 cuadrantes, aquí tiene que haber un periférico, le llamó, y lo que está por debajo le vamos ya a llamar antípodas. ¿Por qué lo hizo y el qué? Pues no se sabe. ¿Qué podemos pensar? Que esos son los nuevos continentes por descubrir. Posiblemente, pero eso no tenemos datos, sino simplemente lo plantea que la Tierra tiene que estar de esa forma, no se va demasiado. Y llega Estrabón, que ya es el mundo romano, aunque es de origen griego, vuelve otra vez a coger las mediciones de Eratóstenes y ya hace proyecciones cilíndricas equivalentes, es decir, ya se establece un sistema bastante ajustado a lo que hay, recogiendo todo el saber geográfico de la época. Marino de Tiro dice, vale, voy a poner en esos mapas en coordenadas, y empieza a hacer ya lo que se llama la geografía astronómica, es decir, voy a las coordenadas a seguir un sistema basado en observaciones a los astros que hay en el firmamento y establecer sus coordenadas de longitud y latitud, es decir, ya estaban pensando en quiero colocarme, quiero saber y quiero volver al sitio, que es lo importante. Y luego llega otro de los 3 grandes protagonistas de esta historia del mundo antiguo, que es Claudio Ptolomeo. Claudio Ptolomeo tiene tanta importancia en este mundo occidental porque fue el que se siguió en la Edad Media, toda su obra. Es decir, durante la Edad Media hubo una fiebre, vamos a decir, por recuperar toda la obra de Ptolomeo, porque puso toda la geografía del mundo conocido en 8 tomos, y además las puso en coordenadas geográficas con un sistema de cónico tangente y otro cordiforme, que lo veremos en diferentes mapas, pero cogió las dimensiones de la Tierra según Posidonio, es decir, más pequeñas. Y eso es uno de la serie de los errores que llevó, insisto, 1, al descubrimiento del Nuevo Mundo y 2, a la vuelta al mundo. Ahora verán por qué. Y además, dentro de sus tratados venía cómo hacer mapas. Fíjense lo adelantado que ya estaban en Grecia, bueno, en el mundo griego, aunque era el mundo romano, porque los romanos, ahora veremos qué mapas hacían. Y, por ejemplo, decían que las orientaciones tenían que estar al norte, tenían que darse puntos de coordenadas, longitud y latitud, tenía que haber una proyección para esa superficie plana, tenía que haber unos ejes de referencia. Él fue el primero que puso el meridiano en las Islas Afortunadas, concretamente en la isla de Hierro. El primer meridiano que, así en plan científico, fue en la isla de Hierro, ya hablaremos de ellos, ¿de acuerdo? A partir de ahí ya empezó a contar. Llega el mundo romano, y lo pongo expresamente en el globo terráqueo que conocemos ahora para tener una visión más general, y vean lo que ocupa la máxima expansión del mundo romano, que son esas líneas, esos tonos verdes, que puede ser que lo perdieran, lo ganaran, pero el tono verde oscuro era lo que tenían asegurado, es decir, el mundo romano tenía asegurado muy bien las rutas de entrada, tanto por mar, aquí en el Golfo Pérsico, en el Mar Rojo, como por tierra, para llegar al Mar Negro, con la península de Crimea incluida. Todas estas rutas que venían, aquí verán que las Islas Molucas no se sabían dónde estaban, más o menos, se sabía la latitud, pero no sabían dónde estaban. Cómo llegaban todo, y ellos lo que hicieron es asegurarse ese comercio a sus puertos, que entraran en el Mediterráneo, y así abastecer a Roma y al mundo romano
de las especias tan deseadas y tan caras, porque los romanos adoraban las especias o los condimentos, como es el garum, que se producía aquí en la península ibérica. ¿Qué ocurre? Que los romanos llamaron Mare Nostrum, no Mediterráneo como nosotros. Era suyo. ¿Necesitaban hacer grandes mapas? No, vivieron del mundo griego, es decir, eran muy prácticos y no repitieron nada. Si no hay necesidad, no se hace cartografía, y les puedo poner un ejemplo. ¿Ustedes en su casa, alguien ha hecho un mapa de su casa? No, pero si hacen una reforma o quieren venderlo, o cualquier historia, por así decirlo, sí que encargan un plano, ¿no? Pues eso lo pasaba a los romanos. Si todo el mar es mío, yo puedo llegar y puedo llegar al puerto que sea. No me hacía falta más. Entonces trabajaban con una seguridad de que llegaban las especias, que llegaban los productos, tanto en la ruta de la seda, llegaba al Mar Negro, incluso al Caspio, y a partir de ahí ya se introducía en el mundo romano. Tenían todo bien vigilado, su dominio, etcétera. No hacían más. Acuérdense que lo que estamos viendo ahora es esa precisión. ¿Qué precisión me hace falta? Si el Mar Nostrum es nuestro, ¿para qué? ¿Vale? Estas son las rutas. Como hemos visto, hemos hecho un recordatorio de cómo nace ese pensamiento de cómo era el mundo. Pero ¿qué ocurre? Que en el siglo V, después de Cristo, cae el Imperio Romano. Cae todo el conocimiento, todas las rutas comerciales y su información, digamos, se abandonan, se pierden, se olvidan, tal como se lo cuento, es decir, se olvidan. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo convulso, donde han entrado las invasiones de los pueblos bárbaros, por decirlo así, y surge una sociedad muy cerrada, que es la época o la sociedad feudal. Estamos en la alta Edad Media, y empieza a formarse pues, reinos, la descomposición de ese imperio, Bizancio toma sus riendas, y llega, digamos, otro imperio, otra filosofía, otra forma de ver la vida, que es los musulmanes, que no solamente toman lo que es Arabia, sino toman todo el levante mediterráneo, es decir, nosotros, más aparte toda la costa africana, y lo que es clave, que los árabes y los musulmanes en este sentido eran muy comerciantes, la India y el Índico, con lo cual pues tenían la clave de estas rutas que estábamos viendo en estos mapas, y tenían la llave, eran los intermediarios, los transportistas, los mercaderes, que introducían toda esta mercancía en el Mediterráneo. Por lo tanto, ya tenemos una necesidad de cartografía, porque los pueblos, digamos, formados de la descomposición del Imperio Romano, pueblos feudales, cristianos, necesitaban comerciar y tenían también una necesidad de especias. ¿Por qué? Pues ese porqué les llegó cuando resolvieron todos sus problemas y empezó a crecer la demografía. Pero mientras tanto, en la Alta Edad Media del siglo V al X, más o menos, los mapas que habían, saben ustedes que lo que era la matriz, lo que aglutinaba todo ese pensamiento cuando hay una descomposición y una falta de poder, fue una jerarquía, en este caso fue la jerarquía eclesiástica. Se tomó la Biblia como fuente de datos, el único. Se perdió toda fuente, digamos, científica o geográfica o de geometría. Y se hacen los mapas mundis de los beatos, que es la representación de la Tierra. Tienen un fuerte contenido religioso, pero nada, para nada, contenido geográfico, solo lo que ponía la Biblia. ¿Se acuerdan que les dije, quédense con este mapa del siglo de los griegos, antes de Cristo? Pues aquí tienen lo que hace un compatriota nuestro, San Isidoro de Sevilla, es decir, en España tenemos mucho que decir, y hace una tierra plana, tripartita y circular. ¿Le suena al mundo griego? Coloca Asia arriba, Europa a la izquierda y África ahí. De ahí viene el que estos mapas, bueno, aparte de ser lo que se llama una T en O, estos mapas, asociada a la cruz de Cristo, evidentemente, lo dividen esas tres formaciones de agua, el mar Mediterráneo, el Nilo y el Don.
Y luego, para seguir la Biblia, cada uno de los 3 hijos de Noé, pues por ejemplo, Sem es Asia, Cam es África y Jafet Europa. Y así van cumpliendo los cartógrafos lo que dice la Biblia y no salirse del guión de esos dogmas que habían antiguamente. Pero bueno, es que no en esa alta Edad Media el comercio y todo eso todavía no estaba desarrollado. Bastantes problemas tenían para formar reinos, conquistar y poco a poco, insisto, lo único que les aglutinaba era una jerarquía eclesiástica, que la fueron adoptando no solamente para la vida, sino para todo. De hecho, los mapas intentaron no hacer como hacían los griegos, el mundo helénico o los romanos del mundo conocido, sino intentar recordar todo eso que se olvidó, cómo era. Y verán, aquí tienen, por ejemplo, el mapa mundi de San Isidro de León, donde ya a veces metían, en vez de ser tripartito, era cuatripartito, porque ponían las antípodas, se acordaban de que había por ahí algo que decían los griegos de las antípodas, y lo pusieron, y también separado por un mar. Posiblemente podía ser la India o no, y ese mar que lo separaba del tripartito fuera el Índico, no lo estaba muy claro, no sé si lo ven aquí. Posiblemente este podía ser un océano, que podía ser lo que los romanos llamaban el mar de Eritrea, o el océano Índico nosotros, y esto ya era la parte, pues digamos, de la India, Indonesia, las antípodas, que decían los griegos. Aquí ven un mapa mundi de Salterio del siglo XIII, saltamos del 11 al 13, y ya empiezan a haber más elementos geográficos, es decir, ya vamos poniendo algo sin saltarnos la Biblia. Y van a ver uno que destaca y lo van a ver en Portulanos, que es el mar Rojo, es rojo. ¿Lo ven aquí? Se coloca y además aquí no se aprecia muy bien por el tamaño, ahí sigue sin resolver la separación de las aguas. Ese es el paso de Moisés. Si la Biblia lo ponía, está. ¿Ven? Y van poniendo elementos bíblicos, y una cosa que nos ha llegado hasta ahora, no era, en fin, eran tiempos convulsos, en todo, había guerras, había enfermedades, había inestabilidad, pues bueno, pero nos ha llegado todavía, gracias a estos mapas, una cosa que decimos, cuando cogemos un mapa, ustedes lo primero que hacen es poner al norte, ¿no? Y dices, ¿orienta el mapa? Pues no. Lo estamos norteando. El orientar un mapa nos viene de esta época, de esta alta Edad Media, porque si se fijan, ¿cuál era el lugar más importante o más sagrado? Era Jerusalén, está en el centro del mapa, y además Asia se ponía para arriba. Este es un mapa orientado, por eso todavía nos queda el orienta el mapa. Este es un mapa orientado, Jerusalén en el centro y Asia arriba. Dirán, ¿se conocía la brújula? Empezaba a entrar. Eso los chinos sí, no hablo de cartografía china, que es otro mundo, además nos llevaban mucho adelanto en aquella época y se empleaba bien la brújula. Aquí no. Empezaba a entrar y ahora veremos la revolución que supuso. Y la revolución que supuso es lo que se llama la plena Edad Media, del 11 al 13. Se estabilizan los gobiernos, se afianzan los reinos, las guerras van acabando, por así decirlo, las peste, todas estas plagas pues también van disminuyendo, y esto produce excedentes de producción tanto agrícola como pecuario, produce un crecimiento en las ciudades, se dobla la población, hay una mayor demanda de alimentos, es decir, los tenemos que conservar mejor, y se empieza lo que se llama el mercantilismo. Empieza a haber ya una actividad otra vez vuelta a los clásicos, volvemos otra vez a activar el mercantilismo. Para ello recordemos cómo podíamos conservar estos alimentos, las farmacopeas. Recordemos, en el siglo XV y XVI, por excelencia, entraba la pimienta, la nuez moscada, que era más cara, y el clavo de olor. Pero se seguía utilizando en lo mismo, en la conservación, ocultar sabores, incluso a los vinos que estaban picados se les podía echar especias y estaban más agradables, a la carne conservarla mejor, y sobre todo a la farmacopea. ¿Qué ocurría? Que estas especias, solo las nuevas
y la pimienta venían de Oriente, y las especias del clavo y de nuez moscada venían de 5 islas, solo de 5 islas, no se producían en ninguna otra parte del mundo. Por eso, la idea era, si yo tengo el control comercial de estas 5 islas y sé llegar a ellas y volver, es decir, tengo coordenadas, sé navegar, voy a tener un negocio muy lucrativo. Esa es la idea. Pero mientras tanto, se empezó a abrir la ruta de la seda, como están viendo. El origen de dónde estaban estas islas pues era un poco desconocido, así un poco mítico. Se sabía que estaba en el este, en algún lugar. Se podía conocer la latitud, es decir, con respecto a una referencia, mirar a lo que nosotros llamamos ahora en qué paralelo puede estar más o menos. Y ahí están viendo el mapa de la ruta de las especias con China así sombreada y digamos en esos tonos ocres era lo que ocupaba el mundo musulmán. Por eso tenían la llave del comercio de la ruta de la seda. La ruta de la seda no solamente era seda, era piedras preciosas, porcelanas y especias sobre todo. Y por otra parte, fíjense que llegaban hasta África, bajaban por el Cuerno de África, más allá del Cuerno de África, más abajo de Somalia actual, y también dominaban lo que era el comercio de esclavos y de oro de África. Tanto dominaban la producción de pimienta, todo lo que le traían los navegantes malayos desde las Islas de las Especias, que estaban aquí, lo desembarcaban en la India y ya los comerciantes árabes pues negociaban con ella. Por la China igual, si cogemos rutas terrestres, llegar al Caspio o al Mar Negro, era tocar territorio musulmán. A partir de ahí había que aprender a negociar con ellos. Claro, transporte, piratería, barcos no seguros, estamos hablando de una tecnología baja, la mercancía pasaba por muchas manos, con lo cual pues, se incrementaba el precio, llegaba al Mediterráneo y era el negocio de los europeos. ¿Quiénes dominaban este negocio? Pues los genoveses y los venecianos. Venecia, que la vemos tan esplendorosa, tan rica, se construyó en base a las especias. ¿Y era tan caro una especia? Pues les voy a hacer unos pequeños cálculos para que tengan una idea cuando he cogido máximos, cuando era el mundo. Es decir, no solamente se incrementaba el precio por piratería para llegar de aquí a aquí, de aquí y llegar por aquí, sino también luego el monopolio lo tenían los venecianos y los genoveses. Luego nos incorporamos nosotros, los de la Corona de Aragón, y también empezamos a hacer nuestros negocios de las especias y enclaves para asegurar que nuestros barcos llegaban bien. Por eso llegamos hasta Atenas y hasta Neopatria, por ejemplo. Roger de Lauria les suena, ¿no? Aparte de ser una calle de aquí, pues era uno de los nuestros, la Corona de Aragón, Reino de dos Sicilias, las islas, en fin. Necesitábamos enclaves igual que los genoveses y venecianos en el Mediterráneo para asegurar, una vez comprada a los árabes, que los dos grandes puertos era Alejandría o la zona de Constantinopla, a los bizantinos, poder llevar esas especias a las mesas europeas que se pagaban. Pero fíjense cómo todo era un incremento. Teníamos que pasar por los árabes, ellos admitían como pago el oro o metales preciosos como es el oro y la plata, entonces era muy interesante establecer colonias o explotar el oro y la plata para comprar estos productos de la ruta de la seda que nos proporcionaban de Oriente, es decir, África, ahí ya veremos la expansión de Portugal, como podían obtener oro y plata y luego intercambiarla, es decir, empieza lo que conocen ustedes como el mercantilismo, esa idea de enriquecernos, buscar rutas alternativas y tener menos gente, menos intermediarios para pagar menos, digamos, mordidas, por así decirlo, y que nos salía más rentable el negocio. Para que tengan una idea, ha hecho de diferentes autores, diferentes fuentes, si se invertía en un quintal que eran unos 50 kilos, yo compraba pimienta en origen, iba pasando a través de ese mundo árabe, de esos intermediarios, de esas transporte, comunicaciones, piraterías y todo, y llegaba al mercado europeo,
Si yo invertía 3.000 y pico euros, se me convertían en 100.000 euros. Es decir, el negocio era muy lucrativo, muchísimo. Podíamos llegar, es decir, en términos redondos, hasta un 3.500% de beneficio. Bueno, de beneficio no, perdón, de encarecimiento del producto, porque cada eslabón de todo este comercio se callaba cuánto cobraba. Eso no se sabía, pero sí que se sabía lo que valía en origen y lo que valía pues llegar a una mesa de Barcelona especias o a una mesa de Granada especias. Si vamos a la nuez moscada, que era ya más rara, aquí el beneficio era mayor. Podíamos invertir 3.000 euros en origen y cuando llegaba a los mercados pues podría valer el equivalente a casi 2 millones de euros. No estaba mal. O sea, pero, insisto, la navegación era muy difícil. Es decir, era correr muchos riesgos. No nos aventurábamos a hacer la competencia a los árabes. ¿Por qué? Eran sus territorios, los que están viendo en Ocre. Adentrarnos ahí y luego al Imperio Chino o bajar por aquí, pues era muy peligroso. No teníamos mapas. Es como si nos adentráramos al espacio profundo, sin ningún tipo de cartografía y sin ninguna seguridad de que íbamos a llegar y a dónde íbamos, porque no teníamos ni idea dónde estaban las cosas, no teníamos coordenadas. Bien, en el siglo XIV se estaba empezando a ver que estos mapas de TNO, estos mapas de San Isidoro, estos mapas de Beatos, pues no servían para mucho, porque ya estaba pidiendo esta sociedad mercantilista de mercaderes mapas para yo poder navegar por un espacio que me era permitido, que era el Mediterráneo. Si están viendo aquí, este es también basado, aquí está Jesús, sus pies está aquí, sus manos y todo el mundo conocido y ciudades. Pero en un detalle, por ejemplo, de dónde está España, ¿vale? Aquí están viendo Sevilla, Valencia, el río Ebro, Tortosa, el río Duero, en fin, una ensalada, ¿vale? Una ensalada. Esto no, ya se daban cuenta que estos tipos de mapas ya no podíamos estar cogiendo esos dogmas religiosos y plasmar la realidad, y sobre todo que no podíamos alcanzar nuestros fines mercantilistas tan lucrativos para un negocio. Es decir, yo no podía mandar los barcos. Ya estamos en el siglo XIV, la brújula ya empezó a entrar y ya se empezó a navegar. Es decir, teníamos algo que señalaba el norte. Al principio los marineros no lo aceptaron muy bien, porque era como una especie de magia y poco a poco fueron aceptándolo. Nacieron lo que se conocen como portulanos, pero los portulanos tienen, como están viendo, se construyen a base de una circunferencia directriz, que lo tienen aquí en el centro, con 36, 18 u 8 rumbos, con circunferencias auxiliares, y se traza rumbos en línea recta, o sea, pura trigonometría, digamos, rumbos de brújula y distancias a estima, ¿vale? O sea, se navegaba a ojo de buen marinero. Cuidado si te equivocabas de sitio. El Mediterráneo ya no era el mundo romano, es decir, podías caer en un puerto enemigo, tanto cristiano como musulmán, y podías perder el barco, tu tripulación. Con suerte te podían vender y si no te mataban, pero la tripulación, todo lo que llevabas y toda la mercancía se la quedaban. Y empezaron los primeros portulanos. Les pongo el portulano primero que se conoce, que es del 1300. Puede ser que hayan anteriores. Los portulanos se hacían en vitelo, como están viendo, tiene una forma de piel de animal, efectivamente, es piel curtida. Estos se llevaban en barco, se hacían a mano uno a uno. Por eso hasta nosotros me refiero al mundo actual, no llegan a 60 portulanos conocidos, porque tenían orden de que si el barco era asaltado, lo primero que tenían que tirar por la borda era el mapa, porque esto era información privilegiada. ¿De acuerdo? Y están viendo, por ejemplo, aquí el primer portulano, que se conoce, la costa de Valencia, Italia, Grecia, Asia Menor y el norte de África. Todo está distorsionado. ¿Qué pasaba ahí? Bueno, insisto, era estima, era con brújula, estaban orientados no al norte geográfico, que hemos estado hablando en un principio, a las UTM, no,
al norte magnético, no es lo mismo el norte geográfico que el magnético, y había una serie de errores. Pero bueno, para navegar por el Mediterráneo, la verdad es que funcionaba muy bien. Funcionaba muy bien y te equivocabas poco y costeando podías ir. Es decir, ¿por qué se les llama portulanos? Aquí les he puesto uno del siglo XIV, de la escuela mallorquina. La Corona de Aragón fue un motor de producción cartográfica muy potente en el Mediterráneo, por eso la Corona de Aragón nos volcamos al Mediterráneo y teníamos una producción de portulanos excelente. Este es de la escuela mallorquina de Abraham Cresques. Este es el Mediterráneo. No solamente se representaba el Mediterráneo, digo representaba, porque si se fijan, bueno, no está en mucho detalle, solo se ponía los nombres de las ciudades costeras, nada más. El interior no se cartografiaba. ¿Para qué? No era necesario. Sí, como están viendo, todos los rumbos se pone la rosa de los vientos, se pone el norte para arriba, se adorna mejor, en fin, con esto y una trigonometría y una brújula podías ir perfectamente de un lado a otro. Se ponía unas iconografías, pues para decir, oye, estás en una parte musulmana o estás en una parte cristiana amiga, no amiga, es decir, para un poco saber por dónde ibas y se tanteaba. Y, por ejemplo, hay una cosa que se me olvidó decirlo, no hay escalas de latitudes ni de longitudes, difícil de posicionarse, pero servía para navegar y sobre todo para la finalidad de llevar las especias cuando nos llegaban por Alejandría o por Asia Menor o por Constantinopla, llevarlas a los puertos europeos o a nuestros clientes. Ejemplo de ello, les voy a poner uno, que fue el gótico civil por excelencia, creo que es una de las lonjas, por no decir la más bonita, una de las más bonitas que tenemos, es la lonja de la Seda de Valencia. Y Valencia era un punto clave para este negocio. Este es un portulano que está en la Biblioteca Nacional de Estados Unidos, donde muestra esquemáticamente los principales puertos de comercio del Mediterráneo. Estuvo encargado por la ciudad de Siena, por un comerciante de Siena, aquí está el escudo de Siena, no se ve con detalle, y verán ustedes cómo aparece Valencia aquí. Este portulano lo que hace es simplemente decir la distancia que hay entre ellas, y ahora van a ver, y aparte en cada ciudad había un sistema métrico decimal, cuál era su sistema de peso y de medidas, para poder comerciar bien. Aquí tienen la ciudad de Valencia, el escudo, acuérdense que el escudo primero de Valencia es una ciudad amurallada sobre mar, y aquí tenemos Valencia, la distancia se ponía a cada una de las ciudades y los equivalentes en peso y medidas, es decir, que tenían una chuleta para cuando iban a una ciudad saber pues, lo que era una libra o no. Todavía acuérdense que seguimos diciendo pues, una fanega, pues depende, donde estés, si estás en Valencia o estás en Castilla, varía. Pues esto era el comercio y la verdad es que lo hacían muy bien. Y por supuesto los dos grandes puertos principales, a la derecha tienen Constantinopla, rodeado de amarillo, y a la izquierda Alejandría. Insisto por ello porque eran vitales. Y los árabes comerciaban bien. Tenían sus precios, pero se podía comerciar. Aquí tienen un portulano ya del siglo XV, de Balseca, de la Escuela de Barcelona, de producción de la Escuela de Barcelona, donde ya pues, le ponen más ornamentos, sigue siendo lo mismo, pero vamos a ver una comparativa porque esas deformaciones, lo están viendo diciendo, oye, pues mira, Italia está un poco deformada o esta está más alejada. Insisto, aquí tienen la comparativa con la línea física actual, ¿vale? Como los portulanos, digamos, se van un poco en el Mediterráneo, porque confundían, bueno, no confundían, se guiaban por el norte magnético, la declinación no la tocaban. ¿Por qué no la tocaban o no la corregían mucho? Pues porque el Mediterráneo, en cuestión de geomagnetismo, es una balsa, o sea, es tranquilo, no hay saltos o alteraciones de estas líneas magnéticas, estas líneas ágonas que se llaman. Y cuanto más al norte, evidentemente, fíjense la diferencia que hay entre el norte geográfico y el magnético, pues
Irlanda y Gran Bretaña pues quedaban muy distorsionadas y fuera del mapa. Lo digo porque llegó un hecho importante, que es que ya cae Constantinopla, se acaba el Imperio Romano de Oriente y entran los otomanos. Los otomanos, aunque fueran musulmanes, no son como los árabes. Venían, digamos, de la zona central de Siberia y eran un poco más, digamos, menos comerciales o menos comerciantes que los árabes, e impusieron una serie de impuestos y tributos muy grandes para pasar por sus dominios. Ellos dominaron toda esta parte, tanto Constantinopla como Alejandría, y lo cerraron. Entonces, comerciar con ellos era más caro todavía. Se dieron otra conjunción. Hay dos pueblos hispánicos que necesitaban una serie de negocio. Tanto la corona de Aragón, que se unió con la corona de Castilla para formar España, pues el Mediterráneo lo tenía cerrado, y Portugal, 90 años antes, más o menos, había acabado ya la reconquista, es decir, ya no tenía más, le quedaba el Atlántico. Estos dos pueblos hispánicos pues hicieron lo siguiente, es decir, nos vamos a atrever a ir hacia el este, es decir, como hemos visto al principio, se desconoce, estamos en el siglo XV, se desconoce dónde están las Islas de las Especias, se sabe que está dirección este. Buscamos nuestros propios accesos con una idea de que la Tierra era redonda, o sea, podíamos llegar. Para ello necesitábamos una cartografía precisa, matemática, o sea, de ingeniería cartográfica, donde pudiéramos establecer un sistema de coordenadas que nos permitiera llegar y sobre todo volver. Es decir, nos vamos a meter en el espacio profundo, a un desconocimiento total geográfico, y necesitamos también no solamente llegar, sino volver. ¿Y qué ocurre? Que a partir de ahí, en esos siglos XV y XVI, se rompe el mar Mediterráneo, se abre para expandirse al mundo. Es decir, ya teníamos otra necesidad y entonces tenemos que hacer cartografía. En esa expansión, pues evidentemente tenían que lucharse contra una serie de temores, que lo expandieron los fenicios también por cuestiones comerciales, para no adentrarse de los demás pueblos, hablo de fenicios, al Atlántico y no comerciar con Inglaterra y ellos seguir. Es decir, voy a inundar el Atlántico de monstruos. Y eso llegó a los navegantes, y claro, tenían miedo, si estaba el fin del mundo, si eran monstruos, etc. Bien, esas rutas hacia las Especias también confluyó de que el arte de navegación ya teníamos una serie de barcos, que se ha dado en otras conferencias, muy potentes, como eran naos, carracas y carabelas, o sea, capaces de hacer esas grandes travesías. Y volvía otra vez que la Tierra era redonda, ya se dejaba la idea de estos mapas de San Isidoro, de que la Tierra era plana, sino que era redonda, y por supuesto, si no hay un incentivo, no hacemos cartografía. Es decir, era muy lucrativo si llegábamos por una ruta alternativa sin pagar estos, digamos, peajes a los árabes, ni menos a los otomanos, que eran inseguros. Es decir, si podíamos nosotros llegar a los centros de producción de las especias. Fue tal así que todos los estados se lo tomaron como cuestión de estado la navegación, especialmente España y Portugal. El dominio de los océanos era una exclusividad del comercio, pero de oro, de esclavos, de seda y de especias. Y por otra parte, teníamos que hacer rutas marinas que llegase por un sitio seguro, ojo, seguro. Teníamos que establecer una ruta segura, con nuestras bases para defender nuestros barcos de la piratería, etc. Y además, que fuera la más rápida y además barata, evidentemente. Pues bueno, aparte de todo eso, veríamos que también nos podíamos apropiar de esas tierras, independientemente si vivían gente allí o no vivía gente. Es decir, fue la expansión europea que conocemos. Volvemos a la idea de los clásicos. ¿De dónde toman estas ideas? Por eso los grandes errores. Bueno, la concepción del mundo teníamos dos. O el mundo tenía 30.000 kilómetros de circunferencia o tenía 40.000 kilómetros. O hacíamos caso a Poseidonio o a Aristóteles. Insisto, Ptolomeo lo recoge, se reconstruye en la Edad Media, se toma el modelo de Ptolomeo y Ptolomeo bebe de las fuentes, digamos, cartográficas o de medición geodésicas de Poseidonio. Es decir, ya tenemos un error de que la Tierra le faltaba una cuarta parte de su circunferencia, cogimos 30.000 kilómetros.
Y a partir de ahí pues van a ver una serie de mapas de la época. Es decir, esa transición que hubo, pasamos, vale, se ponía algo de fantástico, algo de religioso, pero ya íbamos a lo científico. Y eso es lo que llamamos la Tierra. Ahí están viendo la representación, lo pongo de antemano, del mapa de Ptolomeo, donde aparece en el mapa de Ptolomeo las tierras míticas, como puede ser la isla de San Borondón, como puede ser las tierras del arcipreste Juan, en fin, las Amazonas por Cipango. Lo pongo invertido porque mucha cartografía árabe se ponía al revés, o sea, y no había norte ni sur, lo ponían invertido. Aquí tiene el mapa mundi de Ptolomeo del siglo IX, que es el que se retoma, y hay una fiebre por recuperar la sabiduría de esos 8 tomos de geografía que hizo Ptolomeo, con todas las coordenadas. Fíjense cómo está todo distorsionado. Dirán, bueno, ¿y esto qué es? Pues bueno, la idea es la siguiente. Esto es Europa reconocible, África, no sé nada, pues lo dejo. Se sabía que estaba el río Nilo. Esto ya venía del mundo clásico, esto los griegos y el mundo helénico lo conocían. Aquí estaba Ceilán y esto es Indonesia. Y por aquí estaban las especias, para que se hagan una idea. Esto es lo que se conocía. Y con esto, pues bueno, aquí lo tienen amplificado, donde ese sinus que se está buscando es el que se está buscando para llegar a estas islas de las especias. Pero lo dan en una tierra cerrada, o sea, desconocen si se puede llegar o no se puede llegar navegando. El método más seguro para conocer esos mundos es la navegación. Al-Idrisi, que lo han oído hablar, es un geógrafo, cartógrafo árabe, recoge ya todos los conocimientos de exploradores árabes y se basa en Ptolomeo y lo plasma. Es decir, amplifica un poquito más el mundo. Este es el mapa de Al-Idrisi, por eso lo he puesto al revés. En las anteriores diapositivas, aquí está Europa, un poco más conocida. Ya sabían que el mar Caspio era cerrado, a diferencia de los griegos, y metían las rutas comerciales y hablaban de que aquí había un océano y que aquí era, no como estaba en el anterior mapa de Ptolomeo, sino un montón de islas, lo que se llama ahora Indonesia. Eso lo conocían, había unas más grandes, otras menores. Este es de mitad de los últimos que se intenta hacer de esos mapas TT, ¿no?, de cristianos. Este es Andreas Watzberger en 1448, intenta, pero ya ven que sí, que recoge los portulanos un poco, pero el Mar Rojo rojo, aquí está África, Asia aquí, no vale, tienen que pegar un salto importante. Insiste, por ejemplo, Alfonso V de Portugal, quiere saber todo lo que hay conocido en 1459, estamos hablando. Este es el famoso mapa de Fra Mauro, que recoge todo lo conocido de los árabes, es lo primero que llega de los árabes, y se ve de que por aquí se puede llegar ahí, ¿o no? ¿Podemos bordear África? ¿Podemos ir? Vale. Sí, están al revés, por eso los pusieron al revés. Vale, y nos quedamos con las dos naciones hispánicas, es decir, este es el conocimiento que se tenía del mundo. Por diferentes causas y motivos, pues estos dos pequeños reinos en un extremo de Europa deciden buscar sus rutas. El primero que lo hace es Portugal, pero porque acaba la Reconquista 90 años antes. Nosotros todavía estábamos liados un poco con el sur y sobre todo con el Reino de Granada, y son los primeros que pegan el salto hacia África para bajar para abajo. Además saben que en esas tierras puede haber oro, si consiguen oro pueden comerciar con los árabes, etc. Bueno, pues sin querer, digamos esa carrera a ver quién llega antes a las especias, quién las cartografía, pues hay dos grandes aventuras en nuestra nación, que es el descubrimiento de América en 1492 y la primera circunnavegación del mundo por el Cano. Y esto revoluciona la cartografía, es decir, revoluciona y llega hasta nosotros cómo es el mundo, qué son las coordenadas y qué sistemas de proyección, y lo vamos a ver. Portugal y España, reinos cristianos, el único que puede arbitrar entre ellos para que no haya peleas ni nada son los papas. Entonces, a base de bulas,
se distribuye en el mundo, quién tiene los derechos. En un principio nos gana Portugal, más rico, nosotros estábamos entretenidos en la Reconquista y no teníamos un duro, porque costaba mucho. Portugal, pues bueno, convence mejor a los papas, le conceden la expansión atlántica y sobre todo hay dos bulas, que es el Tratado de Alcozabas, que entre otras cosas se acaba los litigios dinásticos, si tú reinas aquí o yo tengo derechos en tu reino. No vamos a hablar de Juana la Beltraneja ni de Isabel la Católica, esos líos, pero hay una cláusula que es que se distribuye en dos hemisferios, divididos por una línea, el mundo. Es decir, el Atlántico para arriba es tuyo y para abajo, hacia abajo, es mío. Ya empieza. No contento con ellos, ahora lo veremos, cuando Colón en 1492 va a América, los portugueses, pues ya evidentemente conocían lo que están viendo aquí. Este es de Enrique Martelo de 1489, ya estaban, digamos, ya habían pasado el Cabo de Buena Esperanza y tenían cartografiado más o menos todas sus rutas. Sabían que podían ir desde la península ibérica, bordeando, pasando el famoso Cabo Bujador, que tenían miedo los marineros, podían bajar para abajo, podían asentar colonias, podían asentar bases para afianzar su dominio y asegurar las rutas de sus barcos en el Índico y llegar, por lo menos, que eso llegó Vasco de Gama, a Calicut, que era la ciudad donde estaba el comercio de las especias. Era el nudo del comercio de las especias en la costa de la India. Colón, se le muestra el mapa de Colón. Este es el que llevaba a Colón a los reyes católicos y se lo entrega. Como ven, es un portulano con un poquito del Atlántico. Con este mapa, Colón no llegaba a América ni a la de 3, porque la declinación magnética en esta zona de aquí, el océano Atlántico, ya lo sabemos, está constituido su base por rocas muy magnéticas, a diferencia del Mediterráneo, con lo cual la declinación pues, era muy diferente, no podía seguir. Lo que sí que sabía Colón, en aquella época, los navegantes sí que dominaban la latitud. La latitud sí que se dominaba astronómicamente y se podía llegar por la latitud. Y él sabía que partiendo de las Canarias, siguiendo la misma latitud, o sea, navegando por el mismo, ahora diríamos, meridiano, no quiero decir la palabra meridiano todavía, pero por la misma latitud, podía llegar a Zipango, que más o menos era Japón y luego las tierras del Kan. Pero con este mapa, navegando como se navegaba, no. Y lo pongo aquí, el Tratado de Alcozabas, lo pongo, es esa línea que está por debajo, una línea imaginaria que está por debajo de Canarias y se reparten estos dos pueblos hispánicos el mundo, por primera vez. Territorio de exploración castellana y territorio de exploración portuguesa. Claro, los portugueses estaban más adelantados en cartografía. Cuando Colón llega a Lisboa por una serie de necesidades, informa al rey de Portugal, luego viene aquí, a ver, los cartógrafos lusos se pusieron a trabajar rápidamente y se dieron cuenta de que donde había llegado Colón, si bien aquí es el primer viaje de Colón, era territorio portugués. Y lo reclaman y lo denuncian. No vamos a entrar otra vez en guerras, ¿vale? No vamos a entrar en guerras. Los reyes católicos sabían muy bien qué hacían. Acuérdense que Maquiavelo se inspiró en el príncipe, dicen al rey Fernando, yo creo que se inspiró tanto en Isabel como Fernando para hacerlo, o sea, la perfección de gobernar. Y, bueno, vamos a llegar a pactos, y hacían políticas matrimoniales, y siempre se pactaba, o sea, los tratados. El de Alcozaba se acabó con esta cuestión dinástica, y el segundo tratado que ustedes conocen, fíjense, es el Tratado de Tordesillas, lo pongo en un plano actual. Se dice, bueno, pues se coge la bula papal de Alejandro VI, sí, el de Gandía, de los Borgia, y se traza una línea de 300 a 370 leguas de las Islas Cabo Verde. Y ya está. Bien, y me quedo ahí. Nadie dice que es un meridiano, que les sale la palabra, no. Es una línea imaginaria y se distribuye en el mundo. Lo he puesto así para que vean cuál va a ser el final, más o menos, de antemano. Digamos que América queda hacia España. Una cosa que desconocían,
que llamamos Océano Pacífico, no lo conocían, y digamos, Portugal se asegura todas sus rutas comerciales que tenía, llegando por África, bordeando África, subiendo al Índico, con todas sus bases y factorías comerciales que lo hacía a lo largo de las costas. Pero eso de la línea, a ver, y ahora viene ya el nacimiento de la ingeniería cartográfica. Tanto que hemos tratado Tordesillas, era una línea aproximada. No se decía de qué isla o de qué punto de las Islas Cabo Verde. Piensen que eso ya desde los griegos, o anterior a los griegos, la esfera terrestre, cuando ya se hizo la idea de la esfera terrestre, se dividió en 360 grados y se dividió en 24, por la rotación, 24 horas. Por lo tanto, una hora de navegación, si vamos yendo con un rumbo, en longitud, es decir, en distancia, son 15 grados. Un grado son 111 kilómetros y periodo, pero 111 kilómetros. Como verán, tenemos que estimar, precisar muy bien las coordenadas y dónde está esa línea, porque si me voy unos cientos de kilómetros hacia un lado o hacia otro, pues o Brasil me lo cojo o me queda una punta de Brasil, por ejemplo. Pero aparte de eso, en esa época los navegantes no podían determinar la longitud en el mar con los instrumentos que llevaban, era imposible. Tardamos más de 200 años en determinar la longitud y lo veremos. Por ello, cuando navegaban, como era un tratado, los barcos españoles no podían ir por aguas portuguesas. Pero claro, ¿quién aseguraba si había atravesado o no la línea? No podían, más o menos a estima. Y por otra parte, esta línea era, y decía, que era desde las islas de Cabo Verde. Si es esférica, es decir, era un meridiano, era una línea imaginaria que daba la vuelta, es decir, había un antimeridiano. ¿Dónde estaba ese antimeridiano y cómo lo podíamos detallar si las Molucas no teníamos ni idea por dónde están? Es decir, necesitamos tener un sistema de coordenadas y con precisiones, porque poco a poco se va volviendo, como es hasta ahora, y si no, les voy a dar un ejemplo que nos duele a todos, que la cartografía es un documento jurídico. Y si no lo ven así, se lo voy a explicar muy fácil. Hay dos cosas que el hombre no puede evitar actualmente. Una es la muerte y el otro pagar impuestos. Y pagar impuestos en cartografía significa catastro, saber exactamente lo que tiene cada uno. Y no nos libramos, ¿vale? ¿Por qué? Porque es nuestro y sabemos nuestra propiedad. De igual forma, aquí se convierte por primera vez en algo jurídico. O sea, un documento que tiene validez de reclamación territorial. Yo no sé dónde está el antimeridiano. Y aquí empieza, digamos, toda la aventura, digamos, desde el punto de vista cartográfico de esa vuelta al mundo. Es decir, es un meridiano, es un antimeridiano, ¿por dónde va? Trazarlo más o menos a Brasil, más o menos podemos, pero por aquellas rutas de Indonesia, Australia y tal, pues no teníamos una seguridad, ni qué punto fijar, ni nada, porque estábamos basándonos en Ptolomeo. Ojo, este tratado se hace además partiendo de un punto erróneo, que hemos visto al principio. Partimos de las ideas de Posidonio, seguimos a Ptolomeo, por lo tanto nos falta un cuarto de circunferencia terrestre. Pero los tratados en la monarquía hispánica servían para asegurar muchas cosas y sobre todo para no tener más guerras. Y se respetaban. Y es lo que hizo tanto un rey monarca como en este caso lo hizo también Carlos V. A España le correspondía América y a Portugal, Brasil y todo lo que quedara al este del Cabo de Buena Esperanza. O sea, todo. Si cogemos todo y vamos por el este, damos la vuelta y decimos, bueno, ¿a dónde paramos? No conocemos el Océano Pacífico tampoco. Tiene que haber un límite. Ese límite territorial, pues bueno, es lo que se proponen en esto. Insisto que tenemos unos monarcas muy renacentistas y no me voy a extender aquí. Ya se preparaba en España la búsqueda del paso y cómo sacar esa cartografía. Están las juntas de Toro y las juntas de Burgos,
que las prepara Fernando el Católico con los mejores navegantes y cartógrafos y políticos y diplomáticos. Constituye, al igual que hizo Portugal, la casa de contratación en Sevilla, pero dentro de ella crea el Departamento de Cosmografía y Navegación, crea lo que es piloto mayor y lo que más importante, esto es un tema aparte, el padrón real, un modelo, digamos, unificado de cartografía para España, que todos los barcos y todos los navegantes tenían que dar sus derroteros, sus rumbos, toda la información para ir actualizando. Sabe que lo más caro que la cartografía es la actualización, y si una cartografía no está actualizada, no vale, está muerta. Esa idea ya la desarrolló, pues como vemos, nuestros compatriotas en el siglo XVI. Esto lo fue preparando, ¿vale? Y sobre todo, iban preparando desde el punto de vista de estrategia, buscar el paso, lo que ellos llamaban el paso. ¿Por qué? Estamos hablando de que, vale, ya habíamos llegado a América, ya éramos... No. Llevábamos 25 años en América y nada de nada. Mientras tanto, el monarca luso le escribía cartas a los reyes católicos, pues diciéndole las riquezas que entraban por el puerto de Lisboa, porque ellos ya tenían su ruta de las especias circunnavegando África, y entraba miles y miles de ducados y miles de especias, y se reía un poquito de los reyes católicos, con lo cual mosqueaba, porque aparte de una serie de animales exóticos, plantas y eso, no entraba nada más. Hernán Cortés empezó con el tema de México por el 1519 y Pizarro fue por el año 1530 y tantos. Es decir, todavía faltaba unas décadas para encontrar esas riquezas y que sea rentable, vamos a decirlo así. Necesitaban eso. Con la información que tenía de los viajes colombinos, pues se podía, fíjese, les he traído dos mapas recientes, el de 1502, vean dónde está ese tratado de Tordesillas, ahí. En cambio cogemos otro de la escuela portuguesa, ¿vale? Y lo tira un poquito más allá. ¿Cuál de los dos está bien? Pues no se sabe. Entonces se generaba una incertidumbre por dónde pasaba esa línea, y este era el hemisferio que mejor se conocía. El antimeridiano pues creaba más incertidumbre. Es decir, ahí tienen la línea, el meridiano que trazan los portugueses, el que traza los castellanos, los españoles, lo que dice el Papa, ¿vale? Es como se lo reparten, y el antimeridiano es este de aquí en realidad. Esto decían los portugueses que era su parte, y esto eran los castellanos que decían que era su parte. Y las Islas de las Especias aquí, es decir, por unos 3-4 grados estaba en territorio castellano. Eso había que probarlo. Recordemos, Portugal, Manuel, los protagonistas de esta historia son Manuel I, Carlos I y Juan Sebastián Elcano en Magallanes. Simplemente les pongo esto cronológicamente para que vean que ya los portugueses, antes de dar la expedición de Magallanes, ya habían llegado a China, Japón, todo, lo tenían todo muy bien consolidado, y no paraban de entrar en el puerto de Lisboa barcos cargados con ricas especias, joyas, porcelana, todo que distribuían por Europa. En cambio, el jovencísimo Carlos, apenas tenía poquitos años, tendría 15, 16, 17, pues, vale, sí, sigamos con las Canarias como lo máximo de expedición atlántica. Hasta Cristóbal Colón, 1492, nada. Se hizo muchísimas expediciones hasta que Vasco Núñez de Balboa, en 1513, da con un nuevo mar del Sur, ¿vale? Lo que es el Océano Pacífico. Portugal en aquella época, fíjese lo que tenían en verde. Tenían perfectamente toda su ruta, además con factorías y bases militares, fortificaciones, por ejemplo en Bahrein hay un fuerte portugués precioso, para que todo eso, y habían llegado a las Molucas, para que todo eso viniera de una forma rápida y segura. Fíjense, esto es una proyección cordiforme en Ptolomeo, donde están los descubrimientos de las expediciones de los portugueses. Si se fijan, sigue a Ptolomeo, esto es una proyección, así en forma de corazón, cordiforme,
esto es América y esto es Zipango, lo que se creía. Es que se están tocando, es que no cabe más. Algo pasaba ahí. Manuel I tenía todo, como hemos visto, tenía todo ese comercio, lo tenía regulado y muy seguro. Él sabía perfectamente que los mapas era diplomacia, era geoestratégico, podía hacer propaganda y además reclamar intereses territoriales y por ende económicos. El primer mapa, donde aparece la palabra América, todos lo conocemos, es de Martin Balsesmuller, pero lleva mucho de sí. Lo patrocina Manuel I. Y fíjense en estos detalles. Esto que he marcado, primero ningunea a Colón y pone Amerigo Vespucci, el primer piloto mayor de la casa de contratación. Y le pone la palabra América, ¿vale? Pero lo rodea y lo cierra todo con barcos portugueses, que por el tratado no tenía que estar. Evidentemente esto se hace en Países Bajos, que es donde está la imprenta, y esto se distribuye por todo el mundo. Ya estaba diciendo, pues bueno, todo esto es mío. Tanto es así, aquí ven todos los detalles, es decir, no hay paso, es decir, América del Sur está cerrada, no hay tal paso, no existe, además es todo mío. Tal es así que en los sucesivos atlas que hizo Martin Balsesmuller, para él en 1516, aparece montado en un monstruo, un pez gigante marino, con todos los atributos de emperador cristiano de los océanos y con la bandera de Portugal, es decir, todo esto es mío. Ellos sabían dónde estaban las Molucas, ellos distribuían estos mapas, pero fíjense la argucia que había aquí, que era muy sencilla, es decir, donde estaban las Molucas, esto es la isla de Java, Sumatra, simplemente puso una cartela de lo que podían llevar los barcos, tapaba donde estaban las especias, y luego pues ponía escenas de que habían caníbales y tal para ahuyentar a estos. Fernando de Magallanes, ¿por qué lo ponemos ahora también como protagonista? Sirvió bajo las órdenes de navegantes portugueses que habían surcado las aguas por el Índico, él había estado por la Moluca o cerca de ella y tenía mucha información. Además también se basaba en Ptolomeo, lo que es en Toscanelli. Y esta idea de llegar por el este no era tan nueva. Fueron tres propuestas. Primero Toscanelli, Alfonso V, luego Colón, a Juan II y luego Magallanes a Manuel I. Y todas las rechazaron. ¿Por qué? Porque ya estaba todo consolidado. Y además también los portugueses tampoco se iban creyendo mucho que la distancia era pequeña. Ya hacían sus cálculos y no les salía. O sea, no era la navegación tan fácil. Magallanes como Colón se basan en el globo terráqueo de Bentheim, que lo que hace es, como ven, es más pequeño y tiene Zipango a un tiro de piedra, por así decirlo, se llega muy rápido, pero desconocían que en medio había un continente. Este es el globo terráqueo de Bentheim en 1492, donde se ve claramente que se puede llegar, ¿vale? Perfectamente por el este. Por occidente, se puede llegar perfectamente y no hay mucha distancia para ello, es decir, que si yo cojo unos buenos barcos puedo seguir siguiendo la línea de latitud, o sea, no sé la distancia, la longitud no, pero puedo llegar porque esa latitud de Zipango la conozco. Aquí lo tienen plasmado en otra cartografía donde, pues bueno, tanto Colón como Elcano pues llevaban eso. Pensaban que tenían una distancia así, pero en realidad tenían una distancia mucho mayor, ¿vale? Los portugueses sí que sabían dónde estaban las Molucas, y tanto que lo sabían. Este es Pedro Reynel, quédese con el nombre porque es también protagonista, y aquí aparecen las Molucas, donde en las Islas Molucas era clavo y en las Islas de Banda sacaban las especias de nuez moscada, ¿vale? Carlos, pues digamos los territorios de las Indias occidentales no le daba nada todavía, necesitaba llegar. Además tenía sus miras en el Sacro Imperio Romano. Ya saben cómo los electores germanos elegían al emperador y el dispendio que hizo el rey Carlos, no voy a entrar en ello, muchísimo mayor que Francisco I de Francia. O sea, dio mucho, necesitaba dinero. Para ello,
¿Cuál era el más negocio lucrativo? Porque, insisto, las Indias occidentales no daba todavía ni plata, ni oro, ni nada. Pues el más lucrativo eran las especias. ¿Y qué hizo? Yo puedo reclamar por el Tratado de Tordesillas que las especias están en mi territorio. Empieza a ser documentación jurídica. Para ello necesita tener coordenadas fiables. Y llega un señor que se llama Magallanes, que se entrevista con el rey luso y lo trató bastante mal. Fue el maltrato que tuvo y se fue a la corte de Carlos I, abjuró, se hizo súbdito español, o sea, era español, se casó con una sevillana, tuvo descendencia y le planteó lo mismo. Y fíjense que aparecen otra vez Pedro Reinel y Jorge Reinel. Eran cartógrafos portugueses que trabajaban para Manuel I, pero también trabajaron para Magallanes y para Carlos I, les pagaba más. Es decir, estaban de un lado para otro. El espionaje, la información estratégica era vital, coordenadas, todo. Ya venía de ahí. Además, eran cartógrafos negros, de Costa de Marfil. Eran descendientes de esclavos, eran libertos y estaban educados en universidades de Lisboa y eran muy buenos cartógrafos, o sea, que daba una idea multirracial de lo que era Lisboa en aquella época. Era una gran metrópoli. Y, bueno, hubo de todo, y lo que le convenció a Carlos fue lo siguiente, o sea, todos los razonamientos matemáticos muy bien. Le puso un mapa, trazado por ellos, un mapa mundi, de los territorios conocidos. Ya se había llegado a Dairén, es decir, al Mar del Sur, en la parte española, es decir, y demostró desde aquí, pasado el estrecho de Panamá, pues, pasado a la parte del Pacífico, más o menos a la misma latitud, porque se podía navegar por latitud, acuérdense, y decía que esas 1.600 leguas, que según sus cálculos era territorio español, por pocos grados quedaban las Molucas, 3 o 4 grados quedaban dentro del hemisferio español. Buah, eso a Carlos I le sonó maravillosamente bien, y más con todas las ansias que tenía para ser coronado emperador del Sacro Imperio Germánico. ¿Qué quería decir? Que las Molucas, como hay en estas imágenes, los españoles podían tomar posesión, por aquí iba el meridiano o el antimeridiano del Tratado de Tordesillas y los portugueses no podían entrar ahí. Eso le pareció genial. Lo patrocina, lo hace comendador y sobre todo, aparte que lo trató mal, Magallanes era un soldado, además estaba herido, estaba tullido, y pidió simplemente a Manuel I que le subiera su pensión por medio ducado más al mes y Manuel I dijo que no. Bueno, y ya veremos lo que le costó ese medio ducado más al mes a Manuel I. Manuel I se da cuenta de su error, crea un mapa precioso, que lo pueden ver, donde representa, y se lo quería regalar a Carlos I como regalo de bodas, pero representa, digamos, que es todo cerrado, un océano Índico, todo rodeado y todo eso es suyo, que no se puede dar la vuelta y que no se puede llegar. Ya empezamos con noticias falsas, ¿vale? Es un fake. Le manda un mensaje diciendo, mira, no lo intentes, que es mío, pero además está cerrado, no hay una ruta al este, no existe tal paso. Ya lo hizo con el mapa de Wessels-Müller. Pero bueno, y además coloca, según ellos, las Molucas son mías, le pongo la banderita. Y dice, y son aguas muy peligrosas porque está rodeado de barcos árabes. O sea, se lo pone difícil. Además, si cogen este atlas, verán en la hoja de Brasil, que es la primera, y la última, que es la de Indonesia, que aparecen 2 dragones imaginarios. No, son el escudo de armas del rey de Portugal, diciendo, desde aquí hasta aquí todo esto es mío, no te acerques. Lo bueno de la historia, que es muy larga, es que este mapa no llegó nunca a manos de Carlos I. ¿Qué hace Carlos I? Él sigue a la suya, necesitaba eso, y es una expedición, desde nuestro punto, era cartográfica y geográfica. Era determinar las coordenadas, es decir, longitud y latitud que estamos hablando, de las islas, con respecto al Tratado de Tordesillas. Lo respetaba mucho. Puso toda la tecnología de la época, es decir, esa revolución tecnológica que por el mundo árabe nos llegó desde Asia, que eran astrolabios, cuadrantes, sextantes, brújulas, todo el arte de navegar lo puso, ballestillas, etc.
Durante ese viaje se determinaron, pues, bueno, la navegación astronómica, la latitud podíamos, pero la declinación y el problema de determinación de la longitud, pues no, todavía ni con todo, digamos, esa tecnología de esos momentos la podían determinar. Se hizo la vuelta al mundo, como conocen ustedes, se volvió una sola nave, y fíjense, con una sola nave, lo de abajo, simplemente no estaba muy cargada, con el poco cargamento que pudo traer de vuelta, de clavo, se pagó toda la expedición, toda, ¿vale? O sea, que todavía le salió rentable a Carlos. Y todo eso por un medio educado más al mes. Esas son las cosas, errores de la vida. Pero vayamos a lo cartográfico. ¿Qué nos interesa? ¿Cuál era lo que encargó a Magallanes y Elcano? Carlos I. Primero, encontrar las Molucas, y la verdad es que las encontraron. Segundo, determinar si estaban en el hemisferio español o portugués. Eso sí que no lo pudieron hacer. La longitud no la podían determinar, hasta que no pasó 200 años, como veremos. Y luego prohibía volver por aguas portuguesas. El Trinidad intentó ir vuelta por el Pacífico y Elcano por el Índico. Es que no le quedaba otra. Y sin querer, contradicción de las órdenes del emperador, dio la vuelta al mundo. Para nosotros, ¿qué significa desde el punto de vista cartográfico? Fíjense ya lo que tenemos empíricamente, se cambia el paradigma. Sí que hay un paso, que es el paso del Estrecho de Magallanes, sí que existe, pero nos encontramos con un nuevo océano y además sabemos sus dimensiones. Por lo tanto, sabemos a través de esa primera vuelta al mundo la esfericidad de la Tierra exacta, el tamaño real que tiene. Por lo tanto, podemos empezar ya a hablar de lo que se llama proyecciones, sin equivocarnos. Y luego ya por regalo, pues se ganaron un día, 24 horas. ¿Qué pasa? Que con todos esos datos, estamos en 1522, Carlos I, igual que hizo Manuel I, utiliza esos datos a su beneficio y hace su propia propaganda. Es decir, reclama las islas, pero la verdad es que se pasa un poquito, porque aquí está el Tratado de Tordesillas, lo mete justamente y deja todo lo que es Indonesia dentro de... se pasa un poquito, pero bueno, como él tiene los datos y tiene los datos empíricos de esa vuelta primera al mundo, lo puede decir. Los portugueses todavía no lo podían decir o refutar. ¿Vale? Defiende sus intereses, es una herramienta de propaganda y una cosa muy importante, los mapas hasta la actualidad, acuérdense del catastro o del famoso IBI que pagamos, pasan a ser documentos de autoridad científica en todo, de propiedad. Y este mapa se lo regala intencionadamente a su cuñada Beatriz, que era hermana de Isabel, su mujer, es decir, hija de Manuel I. ¿Vale? Es que Manuel I y Carlos I se llevaban muy bien porque Manuel I fue 2 veces tío, cuñado y suegro de Carlos I. ¿Vale? O sea, todo eso. Eso ya es otra historia que podemos hablar. ¿Qué pasa? Ya con esto vamos acabando. España es muy amigo y Carlos de los tratados, se cumplen. Está el Tratado de Badajoz-Hervás, donde sienta a científicos, o sea, cartógrafos, para decir, vale, ya sabemos cómo es el mundo, vamos a determinar dónde están las especies, desde el punto de vista cartográfico. Y lo primero que se encuentra es qué soporte cartográfico hacemos. ¿En un soporte plano como estaban los portulanos? ¿O lo hacemos en esféricas? En proyecciones esféricas, esféricas. Para eso vamos a ver cómo se sitúan Cabo Verde, en ese soporte elegido y midamos. Y, sobre todo, dentro de Cabo Verde, cuál de las islas es para empezar a hablar de los 370 leguas. Todo esto se originó un gran debate científico y se toparon y sabían muy bien con el problema de la determinación de la longitud, es decir, distancias en navegación, que dio con ello y lo anunció con 200 años antes de antelación a que se resolviera Hernando de Colón, un hijo natural de Colón, que era muy versado en geografía, matemáticas, trigonometría. Y él dijo, o se establece con un sistema de medición de tiempos o no se puede. ¿Por qué de tiempos? Porque lo habíamos dividido
toda la Tierra a 360 grados en 24 horas. Si teníamos un meridiano de origen, por ejemplo el de hierro, podríamos cronometrar o ajustar 2 relojes y uno que saliera navegando, y ya sabríamos, conociendo la velocidad de rotación de la Tierra, porque ya tenemos la medida real, ya sabríamos dónde está el punto de longitud. El de latitud lo tenemos resuelto, ya tenemos coordenadas. Pero eso era imposible con las tecnologías. Y luego estaba el tipo de proyección cartográfica. Aquí tienen cómo hábilmente Carlos I, en plan político, utiliza el de Juan de Vespucci y el portugués de Diego Rivero con los datos de la casa de contratación de Padrón Real, ambos son, con los datos del viaje de Magallanes, y sitúa en ambos las Molucas en el hemisferio español. Y eso conlleva ya a lo siguiente, que el nuevo rey, Juan III, dice que no, que son mías. Carlos I dice, no, son mías y te lo demuestro científicamente. Llegan a un acuerdo. Renuncia Carlos I por 350.000 ducados de oro. O sea, todo el esfuerzo, todo lo que se hizo, él le interesaba recoger dinero, hacer caja, vamos a decirlo así, porque tenía su idea centrada en lo que era su imperio, centroeuropeo, más que aquí. Pero se quedó con el dominio de las Islas Filipinas, que las descubrió Magallanes, y eso fue un gran acierto. Se hizo el Tratado de Zaragoza. En el Tratado de Zaragoza querían saber dónde estaba el antimeridiano. Acuérdense que los portugueses decían que se cogían más allá de Nueva Papúa y los españoles pues cogíamos más de Indonesia. Se llegó al acuerdo de que ese iba a ser antimeridiano con las mediciones, pero que las Filipinas se quedaban en territorio español. Es decir, los portugueses tenían razón, eran suyas. Pero todavía estaba la incertidumbre, así que mejor compró los derechos y tan amigos. Lo de la proyección, y voy acabando, Kramer, o lo que se conoce como Mercator. Da con la proyección, todavía no se sabe, porque lo ocultó, de dónde sacó ese cálculo infinitesimal para dar con esa proyección y hacer una proyección esférica, donde podían seguir las loxodrómicas, que son las de, bueno, unas líneas de rumbo. Era una proyección conforme. Seguimos utilizando a Mercator, acuérdese de las UTM, ya estamos llegando a la primera diapositiva. Él ya da en 1569 con la proyección, pero lo de la declinación magnética todavía seguía sin resolverse, y también la imposibilidad de determinar la longitud. La declinación magnética, a principios del siglo XVII ya se conocía que el magnetismo venía de la Tierra y se empezó a estudiar. Por eso se crearon los observatorios, tanto en Inglaterra como en Francia, para la declinación magnética. De hecho, como ya se fue corrigiendo esa declinación magnética, hay una frase muy famosa de Luis XIV que decía: el territorio que no han podido quitarme mis enemigos, me lo han quitado los cartógrafos. O sea, estaba deformado, como hemos visto, por la declinación, esa corrección, lo llevaron al sitio y Francia tenía menor superficie, entre comillas. Y fue ya cuando Halley, el famoso cometa Halley, lleva su nombre, aparte de astrónomo, hizo el primer mapa de declinaciones magnéticas. Era inglés. Cuidado, es un dato. Y el segundo, desde Felipe II hasta el rey de Inglaterra, Jorge III, se hizo y se pagaba quién podía resolver el problema de la longitud. Se presentaron desde Galileo, Newton, nadie lo resolvió. Lo resolvió un carpintero relojero. Este señor, resolvió, no le he puesto el nombre, John Harrison, con sus relojes. Es decir, tú no podías llevar un reloj de péndulos ni nada parecido en un barco porque es que no te medía el tiempo. Y eso te podía desfasarte en horas. Y acuérdense que una hora era muchísimo. Eran 15 grados. O sea, teníamos que llevar precisión. E incorporó estos relojes. La historia del problema de la determinación de la longitud da para mucho. Pobre Harrison, jamás le fue pagado su recompensa, ¿eh? Los ingleses fueron ingleses. ¿Qué quiero decir con esto? Que los ingleses se adelantaron. Por eso fueron los dueños del mar desde entonces. Pero había otra cosa, y quiero acabar con ello. Pues llega un valenciano, o sea, ya Carlos III, de la Ilustración, dice, no,
tenemos que ponernos a la altura de los ingleses porque tenían mejores barcos, sabían mejor navegar, determinar las coordenadas y nos apresaban muchos. ¿Se acuerdan de los billetes de 10.000 pesetas, el anverso? Pues hay dos motivos. Uno, que mejora los barcos españoles y los hace más rápidos. ¿Cómo los mejora y tal? Eso ya es otro tema, porque Jorge Juan era una especie de James Bond con licencia para matar con fondos reservados. Trabajaba para Carlos III, en fin, tenía fondos, tenía precio su cabeza por parte de los ingleses, etc. Pero aparte era un marino, era de la Armada Española y muy buen matemático. Fue con la expedición francesa de Godin al Ecuador y midió el meridiano. Es decir, no solamente estaba la problemática de la determinación longitud y latitud, sino para la proyección, hacerla mejor, se dieron cuenta que la Tierra estaba achatada. ¿Pero por dónde? ¿Por los polos o por el Ecuador? Y él lo resolvió y calculó uno de los primeros elipsoides que están viendo aquí, estas deformaciones. Esto es lo que era la primera proyección en Mercator en esféricas y luego ya se pasó a estas proyecciones mucho mejor. En el billete de 10.000 aquí tienen un primer cálculo de lo que llamamos nosotros el elipsoide de referencia. Pero eso es otro tema. Y con ello ya concluyo. Es decir, con todo esto, con toda esta búsqueda de las especias, de rutas y todo, pues hemos logrado cartografiar al mundo tal como es. Ese ha sido el motor. El motor de la cartografía era llegar a esas rutas comerciales y por ende territoriales. Ya luego ya en navegación hablaremos de defensa, de quién tenía el barco más rápido, mejor, etcétera, etcétera, pero lo que estaba claro, como decían los ingleses, quien dominaba el mar en todos los aspectos era el rey. Y en eso nosotros fuimos de los pioneros, de los primeros, hasta que nos asociamos con los franceses, pero eso ya es otro tema. Bueno, pues muchas gracias por la atención.